Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonor Olate Mercado, soy médica de profesión, egresada de la Universidad de la Frontera y además soy médica general integrativa, conocedora Ayurveda, también conocedora de las plantas y otras terapias holísticas complementarias. Y hoy día les voy a dejar de regalo una clasecita introductoria a la medicina ayurvédica. En este canal en mi canal de YouTube, que es Salud, Sabia y Naturaleza. Voy a estar compartiendo de forma regular clases gratuitas o desbloqueando mis clases para que puedan verlas sin costo y para que puedan informarse también de lo que es la medicina ayurvédica, la medicina integrativa, de algunos tips que les puedan servir para su día a día. ¿Ya? Hoy día les voy a dejar esta clase introductoria a la medicina ayurvédica. Primero contarles en general, digamos, un concepto bien básico, que es la medicina integrativa. La medicina integrativa es aquella rama de la medicina que todavía no está oficializada como tal, ¿cierto? No es una especialidad formal en Chile, pero es una medicina que busca integrar, sumar muchos saberes con la medicina moderna occidental, la que se ejerce en los consultorios, en los hospitales, en los CEFAM. Buscamos poder sumar lo que aprendimos en la universidad y que nos formó como médicos, médicas, digamos, como doctores, nos dicen, ¿cierto? No somos doctores porque no tenemos un doctorado, somos médicos o médicas. Integrarlo con otras sabidurías y otras medicinas. En este caso yo trabajo con la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica es una medicina ancestral de la India, que hoy día vamos a conocer un poquito, y es con la que yo trabajo en el día a día en consulta, en conjunto con los otros saberes, y es también desde lo cual se orientan varios talleres y terapias. Aquí tenemos a Lord Dambandari, que es el dios o el representante de la divinidad, digamos, que representa a la medicina ayurvédica. Es un avatar del dios Vishnu y contiene en sus manos un cuenco que contiene un néctar que es el Amrita, el néctar de la inmortalidad. La medicina ayurvédica es una medicina, cuando nosotros decimos ayurveda, estamos diciendo una palabra que está compuesta, que es ayus, que es vida o aquello que va hacia su declive, o sea, la esencia de la vida, que es la impermanencia, ¿cierto? Y Veda, ciencia o conocimiento. Entonces, el Ayurveda es la ciencia de la vida, la ciencia o el conocimiento de la vida, de la impermanencia, de aquello que va hacia su declive. Lo que busca la medicina ayurvédica y Lord Dambandari como su representante, digamos, divino, con este néctar de la inmortalidad, es, por un lado, tener una longevidad, una edad adulta, digamos, que sea saludable, en bienestar, y por otro lado también nos hace entender que nosotros no somos solo el cuerpo físico y que nuestra alma o nuestro espíritu, como cada uno lo entienda, digamos, es inmortal. O sea, muere nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma no perece. Nuestro espíritu que se une con el de la conciencia universal no es perecedero. Esta medicina ayurvédica, digamos, está compuesta por estas dos palabras, ¿sí? Que es Ayus y Veda, ¿ya? Los Vedas son libros antiquísimos, ¿sí? Libros de los más antiguos de la humanidad que contienen el saber védico, no solo correspondiente a la medicina ayurvédica, sino, por ejemplo, el saber del yoga, de la astrología védica, de las filosofías védicas, ¿ya? Son libros que pueden llegar a tener 3.000, 2.000, 1.000 y de ahí para adelante años de antigüedad. ¿Mm? La medicina ayurvédica se origina donde hoy día está la India y Pakistán, en el Valle del Indo, ¿sí? En el Valle del Indo
es donde se van a meditar antiguos sabios o rishis que canalizan, reciben a través de esas largas meditaciones, ofrendas, oraciones y también a través de su observación de la naturaleza, reciben esta información que es atemporal, que no tiene un tiempo específico porque es una medicina de 4000 años de antigüedad que sigue siendo vigente, que no tiene un territorio específico, no por estar o nacer en la India solo se puede aplicar en la India. Es una lógica, es una forma de pensar, de ver, de observar el mundo. Estos antiguos sabios o rishis canalizan esta información, reciben esta información de la naturaleza también, y inicialmente esta medicina ayurvédica era transmitida de forma oral, ¿sí? Era transmitida en las conversaciones, en los diálogos, pero luego pasó a ser transmitida en forma escrita, ¿sí? Se escribió en la lengua madre, digamos, lengua perfecta, que es el sánscrito, ¿sí? Aquí están los antiguos rishis iluminados, por eso tienen una corona en su cabeza, escribiendo los Vedas. Tenemos 4 Vedas, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. En particular se habla mucho de que en el Atharva Veda está la sanación a través de las plantas y que este de los 4 Vedas es el que más contendría la sabiduría ayurvédica. En palabras muy simples y sencillas para que se pueda entender, desde el punto de vista ayurvédico, todos nosotros, nosotras, el cosmos, mi gatito, los alimentos, estamos compuestos por 5 elementos, que son agua, tierra, fuego, aire y éter. Son 5 elementos, son 5 grandes invisibles, que son Pancha, Maha, Bhutas, Pancha, 5, Maha, grandes, Bhuta, invisibles o elementos, ¿ya? Estos 5 grandes invisibles son los que nos componen a cada uno de nosotros y nosotras, ¿ya? Tenemos el éter, que es el elemento más liviano, más sutil. El éter es es el que contiene al resto de los elementos. Es el que permite y el que da el espacio o el akach para que el resto de los elementos puedan existir. Después tenemos el aire o vayu o prana, que ya es un poco más denso, porque si yo les pregunto, ¿ustedes pueden sentir el aire o el vayu? Ustedes me van a responder que sí, cuando respiran, por ejemplo. Yo inhalo y siento el aire. Si yo soplo, también siento el aire. Ahí está el aire, el prana. También es la energía vital, sutil, que me permite vivir, existir en este mundo. Yo puedo tener un cuerpo físico, pero si no tengo energía vital o prana, mi cuerpo no puede existir, no puede vivir. Los bebés, cuando nacen, lo primero que hacen es llorar, ¿cierto? A través de un primer aliento, prana, energía vital, comienza su vida. Cuando morimos, un último aliento es lo que nos despide de la vida, el prana. Se acaba nuestro tiempo, nuestro prana, nuestra energía vital. Tenemos el fuego, que para la Ayurveda es sumamente importante y que es un poquito más denso que el aire, porque no solo lo podemos sentir, si lo tocamos nos quemamos, ¿cierto? Sino que además lo podemos ver. Y el fuego como característica principal, el fuego o Agni, es la transformación, ¿sí? El fuego transforma. Si yo pongo un papel a quemar, ¿sí? Al fuego, se va a transformar en cenizas. Si yo pongo un hielo, se va a transformar y va a cambiar su estado. Entonces el Agni dentro de nuestro cuerpo es el gran transformador, ¿sí? Transforma los pensamientos o las imágenes en pensamientos, también gobierna el discernimiento, nuestra capacidad superior de diferenciar o discriminar aquello que es bueno de lo que no, o es positivo de lo que no.
El fuego es un elemento sumamente importante a nivel del metabolismo, en general en nuestro cuerpo desde el punto de vista ayurvédico y del metabolismo digestivo a través del Agni o fuego digestivo, que está en la primera porción del duodeno. Después tenemos el agua o yala, que lubrica, ¿cierto? Lubrica y da cierta estructura a todo nuestro cuerpo y tejido. Pero el agua es sumamente importante para lubricar. Se relaciona mucho con nuestras emociones, con nuestro útero, con nuestra capacidad inmunitaria, con todos nuestros fluidos. Con el hecho de que yo pueda estar hablando con ustedes, necesito tener una boca que esté lubricada, mis articulaciones necesitan estar lubricadas para poder moverse. Si están secas, ¿cierto? No se pueden mover, hay rigidez. Y así nuestros tejidos y toda nuestra piel, nuestro pelo, nuestra boca, nuestros ojos tienen que tener una buena lubricación. El agua la da y la estructura, la menstruación, nuestros fluidos se relacionan mucho con el elemento agua. Y por último, el elemento más denso de los 5 grandes invisibles es la tierra, que es un elemento que nosotros podemos ver, ¿cierto? La tierra de las plantitas, yo la puedo ver, la puedo tocar, puedo hacer una figura. Es una estructura ya más sólida, nos da la estructura del cuerpo físico. Sin tierra seríamos como una medusa, ¿cierto? Sin tierra no podríamos tener esta estructura que tenemos, y además también nos da estructura a nivel mental, nos da estructura a nivel de las emociones. Puede llegar a ser demasiado estructurado, digamos, que tienda a los apegos, a la rigidez mental, a no querer adoptar los cambios, porque estamos tan estables como la tierra, que es estable, lenta, ¿cierto? Pero muy nutricia, que no queremos cambiar una situación. Son características del elemento tierra y la nutrición. La tierra, como arquetipo, la madre tierra, el elemento tierra, son arquetipos, elementos que no dejan de nutrirnos, de darnos la nutrición que necesitamos para nuestros tejidos. Ahora, cualquiera de estos elementos puede estar en desequilibrio. Nosotros hablamos de los 5 elementos, de los Panchamahabhutas, y además hablamos de los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. ¿Ya? Al mezclarse estos elementos entre sí, nos dan como resultado 3 doshas. Estos, Vata, Pitta y Kapha. La palabra dosha significa tendencia al desequilibrio. Yo estoy conformada, ¿sí?, por al menos 2 doshas dominantes. En mi ser están presentes todos los elementos, los 5 elementos que yo les acabo de nombrar, en todos nosotros están presentes los 5 elementos y los 3 doshas, pero tenemos dominancia de algunos de ellos, y eso lo podemos ver según entendiendo las características de los doshas, ¿ya? Y entendiendo que la característica del dosha también va a ser la característica de los elementos que componen al dosha. Y así tenemos muy esquemáticamente, porque no nos vamos a poner a hablar de las gunas o cualidades, que son más de 20, ya las que podríamos comentar, que son las cualidades de los doshas, que son fundamentales para entender la medicina ayurvédica, pero como esta es una clase introductoria, ¿ya? Básica, vamos a tratar de entender que la Ayurveda es la ciencia milenaria de la India, la lógica de los 5 elementos, los 3 doshas, y entendemos que Vata es un dosha o un biotipo, porque los doshas son una forma que tiene la Ayurveda de clasificar, ¿sí? De tener una clasificación de biotipos de personas, ¿sí? Una persona que tiene dominancia del dosha vata va a ser una persona que tiene las características del aire y el éter. ¿Cómo es el aire y el éter? Frío, seco, móvil, ligero, liviano, ¿sí? Es una persona más bien delgada, fina, que tiende
a esas características a nivel físico. A nivel de la mente va a tender a la inquietud mental, como el aire y el éter se mueven constantemente. Va a tender también a la creatividad, va a tender a comunicar con mucha facilidad, a crear con mucha facilidad, a que le guste cambiar y moverse como el aire y el éter, ¿sí? Que le guste moverse, que le guste comunicar, va a tender a la irregularidad, porque el aire, ¿cierto? Es un elemento que viene así fuerte y se va, ¿sí? Son como ráfagas. Entonces, cuando hay mucho aire y éter, la energía de esa persona puede venir en ráfagas y se va. La menstruación puede ser muy regular en ciertos momentos y después tender a la irregularidad, igual que sus deposiciones, que es algo muy importante para la medicina ayurvédica. ¿Cómo es tu digestión? ¿Tienes una buena digestión? ¿Tienes deposiciones diarias? ¿Tienes deposiciones cada 2 días? ¿Cada 5 días? ¿Cómo ha sido siempre tu metabolismo? Tu metabolismo a nivel de la digestión, ¿ya? Porque el metabolismo celular en realidad es el concepto de metabolismo. Pero el docha vata tiene esas características. Puede tender a tener la piel más seca, resequedad de la piel, en el pelo, en los huesos, en la boca, osteoporosis, demencias, ansiedad, angustia, insomnio, intranquilidad mental. Todas esas son características del docha vata, ¿sí? Y una persona más bien fina le puede ser, la piel va a ser delgada, los dedos pueden ser largos, eh, puede que le cueste subir de peso, ¿sí? Y puede que tienda a la constipación por la resequedad también de su tubo digestivo. Por eso necesita tomar mucho líquido y consumir sopas, alimentos tibios, untuosos. Son alimentos que van a ayudar al docha vata. En cambio, el docha pita va a tener una contextura ya media, ¿sí? Vamos a tener al elemento fuego y agua dominando el biotipo del docha pita. Por ejemplo, una persona que tenga dominancia del docha pita no va a ser tan finita, ¿sí? Así como de base, eh, tan fina estructuralmente. Puede que tenga un poquito más de masa muscular, un poquito más de cadera, puede que tienda a tener el pelito un poco pelirrojo, la piel no va a estar tan reseca, puede que tienda un poquito a la grasitud. Su menstruación ya va a ser un poquito más regular y abundante, porque el fuego domina la sangre, entonces la menstruación abundante se puede presentar en el docha pita, ¿sí? Y más regular. Las deposiciones de una persona con harto fuego a nivel interno o con harta dominancia del docha pita van a ser regulares, ¿sí? Abundantes. Su estructura mental puede que tienda a la rigidez, ¿sí? O que le cueste en el fondo cambiar de pensamiento, ¿sí? Son personas intelectuales, son personas líderes, son personas que les gusta llevar como en la avanzada en su área, ¿sí? Destacar en su área. Son muy, muy estudiosos, estudiosas. El intelecto ahí, el fuego está muy presente, puede que haya mucha intensidad, tendencia a la ira, a la rabia, a la frustración. Puede presentarse reflujo, gastritis, acidez por exceso de fuego interno, rosácea, ¿sí? Calor interno. Ese es el docha pita. En cambio, vata va a tender más a la ansiedad más que a la ira cuando se enoja. Se va a poner un poquito más ansiosa, angustiada, puede que se retraiga, pero va a haber más ansiedad, inquietud mental. En pita puede haber una explosión, un grito. Bata va a estar bailando y creando, y a Pita le va a gustar más leer, estudiar, hacer un magíster, un doctorado, ¿sí? Y ahí cada uno con sus características. Estos son biotipos, ¿ya? Son esquemáticamente se los estoy explicando para que sea más fácil de entender. Pero nada es tan simple como parece, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. En cambio, Kapha es el docha que tiene agua y tierra, es un docha estructuralmente más grande que los otros tres porque tiene agua y tierra, que son los elementos más densos. Los huesos de Kapha van a ser más grandes, ¿sí? La mano puede ser más grande, la palma de la mano,
Cuando yo tomo mi muñeca de esta forma puede que sea más amplio, la lengua va a tener ciertas características, abundante cabello, la piel lubricada, una persona estable mentalmente, emocionalmente. A nivel digestivo va a tener poquito fuego porque el agua y la tierra están fríos ambos y es el que la digestión más lenta tiene de los tres doshas. Puede pasar 4 o 5 días sin ir al baño y hay que aportar harta lubricación, obviamente líquidos tibios y también especias. Nosotros en Ayurveda ocupamos mucho especias, condimentos calientes para poder mejorar ese fuego interno del dosha kapha, ¿ya? Va a tender a tener una buena capacidad física, le va a costar un poquito más aprender, ¿sí? Retener, pero con una excelente memoria, ¿ya? Hay un diagnóstico de lengua que se hace en Ayurveda, diagnóstico de pulso, se hace examen físico, examen de se preguntan cuáles son las enfermedades más prevalentes durante la vida de la persona y una serie de preguntas a través del examen físico, de la anamnesis, que es la historia de la persona, eh, que nos orientan en torno a cuál es el dosha o los doshas dominantes. Cada persona va a tener más de un dosha dominante. Cuando hay mucha dominancia, por ejemplo, una persona tiene mucha dominancia de vata, probablemente esa persona esté muy en desequilibrio. La mayoría de nosotras, tiene una constitución de dos doshas, vata pita, por ejemplo, pita vata, kapha pita, y así, por eso es que la Ayurveda no es tan simple. O podemos tener una constitución bastante tridóchica, sea que tenga presencia de vata, de pita y de kapha en mi organismo de forma similar o proporcionada. Además de entender que la medicina ayurvédica clasifica o genera estos biotipos para entender los cuerpos, para entender la fisiología, ¿sí? Para entender la salud humana, hay que entender que los doshas están actuando constantemente como energías sutiles en el día y en la noche. Hay horarios que son de vata, que son más auspiciosos para la meditación, la creatividad, el movimiento. ¿Mm? Hay horarios que son más de kapha, que son más adecuados para no sé, el descanso, para prepararnos en el fondo y realizar ejercicios, o sea, actividades de mayor, que requieran más exigencia física, porque kapha es el dosha que más eh, va a tolerar físicamente el peso, por ejemplo, ¿sí? El ejercicio intenso. En cambio, hay horarios del fuego donde probablemente nos activemos intelectualmente, ¿sí? A nivel del estudio, pero lo que más se activa es nuestro metabolismo, o sea, el poder digerir bien, ¿sí? El poder comer bien, ¿sí? Que es el horario pita. También hay estaciones del año, por ejemplo, como aparece acá, en el otoño y a principios del invierno, donde hay más frío, más resequedad, ¿sí? Más humedad también, y donde domina el dosha vata, cuando hay frío, resequedad, movimiento, el aire, otoño. En cambio, cuando tenemos al final de la primavera y verano gran cantidad de calor, de fuego, ahí está Pita actuando, el dosha Pita actuando. Eso también actúa sobre nuestro organismo. Y en el caso de Kapha, es invierno y parte de la primavera por la humedad que se produce y esta tendencia a la letargia que tiene el dosha Kapha, como la tierra es pesada, es densa, nos hace tender a la letargia. Podemos tender a estar un poco somnolientos, depresivos, tristes o muy quietos. Eso es como el dosha Kapha actuando a nivel energético. Cada persona nace con una constitución o con doshas dominantes y muere con esos doshas dominantes. Eso es el prakriti o el prakruti. De las dos formas aparece descrito en los textos, ¿ya? Esa palabra, prakriti, significa primera acción, ¿sí? Son los doshas con los que yo nazco y con los que yo muero. A lo largo de mi vida yo puedo sufrir diferentes desequilibrios o vikritis o vikrutis que alteran mi constitución de base.
¿sí? Mi esencia vital se altera porque yo, por ejemplo, en cierto momento de la vida, tuve algún duelo y comencé a tener mucha ansiedad y comencé a comer mucho, por ejemplo, y mi peso, que siempre había sido más bien liviano, pasó a ser, eh, aumenté de peso, aumenté de tejido y entré en un estado ansioso depresivo y estoy en un vikriti, no en un vikruti, es un desequilibrio de la persona o el equivalente a la enfermedad. Hay vikritis que son naturales, que por ejemplo, si yo salgo al frío, me voy a enfriar, me voy a sentir mal, puede que me duela un poco el abdomen, yo vuelvo a la casa, me abrigo, tomo líquido y va a pasar el vikriti natural. Pero el vikriti no natural es aquel que ya se instala como enfermedad, pero sigue siendo reversible, dependiendo la etapa de la enfermedad, ¿ya? Y dependiendo también un concepto que yo solo se los voy a nombrar acá porque complica todo el diagnóstico, y yo creo que voy a hacer una clase aparte de lo que es el ama, el acné. El ama son las toxinas en medicina ayurvédica, por eso es que hacemos tantos detox, porque las toxinas se acumulan en Ayurveda, desde el punto de vista ayurvédico, y nos enferman. Se acumulan primero a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, y nos muestran síntomas a través de diarreas, constipación, gastritis, reflujo, hinchazón, dolores abdominales, mi energía puede estar alterada, puedo tener edemas, puedo tener alteraciones de la piel, el pelo, tengo toxinas. Necesito limpiar esas toxinas del tubo digestivo para que no pasen a los datus o los tejidos. Cuando mis tejidos corporales ya tienen toxinas, estamos en una segunda etapa de la enfermedad. Y cuando ya pasan a los órganos principales, estamos en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Por eso es tan importante conocer mi constitución y conocer cuáles son los cuidados de mis dochas o de mi constitución en particular y poder no acumular toxinas teniendo una buena digestión, un buen acné, ¿sí? Un buen acné se refleja, por ejemplo, en tener deposiciones diarias, por lo menos una vez al día, una piel sana, un pelo sano, energía para poder hablar de forma adecuada, una mente clara, ¿sí? Una piel también lubricada, sana. Estoy haciendo deporte, estoy meditando, estoy cultivándome, no tengo dolores a nivel corporal, mi líbido está normal, ¿sí? Mi cognición está normal, mi memoria, estoy saludable, me siento saludable. Veo mi lengua y está sana también, está rojiza, no tiene mayormente grietas, ¿sí? Ni manchas. Me encuentro en salud. A pesar de que la mayoría de las personas hoy día, producto del mundo moderno, hay algún grado de vikriti. Desde el punto de vista ayurvédico, hablamos de tres pilares de la salud, ¿sí? El concepto de salud en Ayurveda es basta. Y es basta significa estar enraizado en sí mismo. O sea, yo estoy en salud cuando yo estoy enraizada en mí misma. ¿Sí? Es muy bonito ese concepto porque significa que cuando yo estoy aquí, estoy presente, estoy viviendo este momento, estoy consciente de lo que estoy diciendo, haciendo, comiendo, cuidando, cultivando, estoy en salud. Y incluye no solo el cuerpo físico, sino la mente, cómo está mi energía, ¿sí? Cómo están mis chakras, todo el sistema energético desde el punto de vista ayurvédico, el sistema de chakras, de nadis, es sumamente importante para nuestra salud y para nuestro desarrollo personal y espiritual. Y desde el punto de vista ayurvédico tenemos tres pilares de la salud. Primero, brahmacharya. Brahmacharya se traduce por un lado como la abstinencia sexual, que en el fondo es el cuidado de nuestra energía sexual, que es sumamente importante para la medicina ayurvédica, entendiendo este intercambio como algo sagrado entre dos personas y este vínculo. Eh, y el desgaste energético, sí, el intercambio energético que se produce es potente, pero además se traduce como el comportamiento de Brahma, el comportamiento expansivo de Dios, de la divinidad. O sea, ser una persona virtuosa, tratar de ser una buena persona, cultivarme espiritualmente, no tratar, serlo, ¿sí? Cultivar en mí los dones, ¿sí? Y de la virtud.
de ser una persona que comparte, ser una persona que se preocupa por los otros, se preocupa por sí mismo, que es coherente en su vida interna y externa, no que muestra una cosa y hace otra, ¿sí? Brahmacharya, un comportamiento expansivo también con los que me rodean, con mis mascotas, con mis familiares, con mis padres, con mis hermanos, con mi trabajo. Comportamiento expansivo. También podríamos hablar aquí de la necesidad también de la conexión con la divinidad, ¿cierto? Nidra, que nos habla del sueño, del descanso, ahí también se habla de la necesidad de un buen sueño como uno de los pilares de la salud, ¿sí? Un sueño reparador, y además de los espacios meditativos, como parte también de los pilares de la salud en Ayurveda. Y Ahar, que tiene que ver con la alimentación o la nutrición. Y la nutrición entendida como todo aquello que ingresa por los sentidos. Así que la alimentación en Ayurveda no es lo único importante, y eso es súper importante de aclarar. La medicina ayurvédica no es nutriterapia ayurvédica, esa es una parte de la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica es una forma de ver, de ser y de estar en el mundo, que nos plantea técnicas a todo nivel. Se realizan cirugías en medicina ayurvédica, se realizan panchakarmas, que son procesos de depuración muy intensos, y es un sistema médico como tal, ¿ya? Desde el punto de vista ayurvédico, el yoga, ¿sí? Se conoce más que la medicina ayurvédica. Hoy día ha estado llegando a Occidente el ayurveda por el yoga, ¿sí? Y el yoga se basa en una filosofía en particular, que es la filosofía Samkhya, que promueve, que en el fondo que postula la unión del Prakriti o el Prakruti. ¿Se acuerdan del que yo les hablé de nuestra constitución, que incluiría a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, a nuestra mente, y el Purusha, que es nuestro espíritu, es aquello que es imperecedero, que se une con la conciencia suprema, ¿sí? Entonces, ustedes saben que yoga, o yog, significa unión. ¿Y la unión de qué? La unión del Purusha con el Prakriti o Prakruti. Eso es lo que busca el yoga. Y el Ayurveda nos da todas las herramientas para poder depurar y preparar nuestro cuerpo físico, nuestra mente, a través de la alimentación, del nidra, de brahmacharya, ¿sí? De todos esos principios para tener una buena práctica de yoga y poder lograr esta unión de purusha, en realidad no es purutsa, purusha, con prakriti, es como prakriti o prakruti. ¿Qué es lo que busca el yoga? ¿Sí? El yoga no solo es hacer un asana, una postura, ¿sí? De una posición de yoga, digamos, en particular. El yoga lo que busca es el cese de nuestros patrones mentales para lograr esta unión con la conciencia suprema, ¿sí? Aquí tenemos a Patanjali, que es considerado como el padre del yoga, digamos, o quien sintetiza, ¿sí? Estos métodos yógicos que ya venían siendo practicados hace mucho tiempo, pero él escribe un tratado que son los Yoga Sutras de Patanjali, que es sumamente importante de revisar, de entender, y este sutra, que es Yoga Chitta Vritti Nirodha, no sé si es Yogash o Yoga, aquí no sé si lo escribí mal, pero lo que quiere decir es que lo que busca el yoga es el cese de los vrittis o las perturbaciones mentales, de las modificaciones de la mente, que son aquellos, eh, en el fondo, perturbaciones que no nos permiten que este lago o río que es nuestra mente esté en calma para poder conectar con el presente y con la conciencia suprema, ¿ya? Conectar con esta conciencia suprema sería el fin último del yoga, que es alcanzar esta iluminación o el samadhi, ¿cierto?
Y acá aparecen algunas definiciones de los kleshas, que son las razones del sufrimiento. ¿Ya? No las vamos a profundizar porque es bastante complejo. Desde el punto de vista yógico, esta asana no está bien hecha porque tengo ahí el pie en la rodilla. Debería estar más arriba o más abajo. Tenemos, aquí yo estoy tratando de hacer un asana de yoga, ¿ya? Una posición de yoga, ¿sí? Que aquí está, el asana dentro del árbol del yoga, ¿sí? Pero lo primero es el yama y el niyama, que son los principios morales universales, o sea, como el comportamiento externo que yo tengo que tener adecuado con el mundo que me rodea, los niyamas, que son mis comportamientos adecuados, o sea, los comportamientos adecuados de autocuidado conmigo mismo. Después de tener principios morales conmigo mismo y con el mundo, yo podría en el fondo seguir avanzando en este árbol del yoga o en los 8 pasos del yoga o en el Ashtanga yoga, que son las asanas, que son las posturas y movimientos del yoga. El yoga también considera el pranayama o el control de la respiración o del prana, la expansión del prana, eso es lo que significa pranayamas. Pratyahara, que es la capacidad de abstraer mis sentidos para ir hacia adentro en un estado de absorción, ¿sí? Para entrar en concentración, que es dharana, que es probablemente lo que muchos alcanzamos en la mayoría de las veces, llegando con suerte, ¿cierto? Si tenemos suerte y tenemos una buena práctica, una buena alimentación, si en el fondo hacemos una práctica o una sadhana adecuada, a la meditación que es dhyana, que nos podría permitir alcanzar la iluminación o la plena conciencia, que es el samadhi. ¿Ya? Aquí tenemos 3 gunas, que son, las gunas son cualidades, ¿ya? Las cualidades. Cualidades, la palabra gunas tiene muchos, cada palabra en sánscrito, cuando ustedes estudien Ayurveda, porque seguro van a estudiar, seguro les interesa el tema, cada guna, cada palabra sánscrito tiene más de una traducción. Entonces, cuando yo les digo gunas, les voy a decir cualidades. Estas cualidades pueden ser cualidades de la mente, de los alimentos, eh, no solo de una cosa. Entonces, en el caso de las gunas, en este caso de la mente, cuando yo digo que estoy en una mente sádvica, estoy diciendo que mi mente está en equilibrio, en armonía, en belleza, en calma, en satisfacción. En cambio, cuando mi mente está en un estado rayásico, está en el estado de sufrimiento, de cambio, de movimiento, necesita ir hacia afuera, ¿sí? Busca el hacer, el hacer, el hacer, estado rayásico de movimiento, movimiento mental. En cambio, el estado tamásico, el estado de pesadez, de obnubilación, de frialdad, de rigidez. Entonces, nuestra mente puede cursar por cualquiera de esos 3 estados y los alimentos pueden inducir estos 3 estados de la mente también, ¿ya? Y acá está la Trimurti, que es como la Trinidad en el hinduismo, donde tenemos a Brahma, a Vishnu y a Shiva, cada uno representando a una de las 3 gunas. Entonces acá tenemos estados de la mente, ¿cierto? Nuestra mente puede estar pura, nuestra mente rayásica va a estar muy activa cuando estamos estresados, por ejemplo, estresados. Mente tamásica, en cambio, vamos a estar como con un velo, no vamos a poder ver bien hacia afuera, como obnubilados cuando hay depresión, estamos como aletargados. Y vamos a tener alimentos en Ayurveda que nos van a llevar a un estado más sádvico, más elevado, y la mayoría de los alimentos en el mundo moderno nos hacen movernos entre el velo y la proyección hacia afuera, que es rayas y tamas. ¿Ya? El Ayurveda tiene varias subdivisiones, ¿sí? Tiene especialidades, igual que la medicina moderna. También tiene diferentes divisiones. Nosotros tenemos una rutina de comportamiento diario que es adecuada desde el punto de vista ayurvédico.
coordinada con los ciclos de la naturaleza, un horario ideal para levantarse, para lavarse, para cepillarse los dientes, para limpiarse la lengua, para aplicarse aceite en la nariz, para poder hacer una práctica de meditación y yoga, para tomar desayuno, para desarrollar las actividades durante la mañana, para almorzar, para crear, para cenar, para prepararnos para dormir, ¿sí? Y según la estación, esa rutina diaria y los cuidados de cada persona deberían ir cambiando. No va a ser lo mismo lo que yo voy a hacer y comer en verano que en invierno, que en otoño. Además, hay comidas y plantas que son estimulantes o tónicos rejuvenecedores, ¿ya? Eso es otra rama de la Ayurveda, ¿ya? Hay comportamientos que estimulan también desde el punto de vista ayurvédico ese mantenernos en buena salud o rejuvenecer, ¿sí? Y sustancias, ¿ya? Sustancias plantas, además de la comida. Y desde el punto de vista ayurvédico, necesitamos nutrirnos en el amplio espectro de la palabra. No solo vamos a buscar la nutrición en los alimentos, sino vamos a buscar una nutrición física, social, mental y espiritual para poder hacer crecer nuestro ser, ¿sí? No es solo lo que comemos, y eso hace mucha hincapié, digamos, el Ayurveda. ¿Necesitamos elegir alimentos correctos? Sí. ¿Necesitamos en el fondo gente que nos aporte confianza, nutrirnos bien en relaciones? Socialmente también. Nuestra mente necesita alimentarse de patrones positivos también. Y espiritualmente también necesitamos desarrollarnos para tener una buena salud, porque sí o sí, lo queramos o no, somos seres espirituales. En el caso del invierno, que es la estación en la que estamos, ¿sí? El Ayurveda te dice, mantén tu fuego digestivo alto, o sea, atende posiciones diarias, ¿sí? Y consume especias que sean calientes, alimentos calientes, líquidos tibios. Toma agua o infusiones que sean siempre tibias. Mantente en movimiento, porque el invierno es una estación que nos llama a la letargia. Ve a dormir temprano, 9 o 10 de la mañana. Masajea tu cuerpo con aceite, sobre todo si eres del docha bata, ¿sí? O pita. Kapha siempre va a necesitar menos aceite porque ya tiene harta nutrición. La golden milk, ¿sí? La leche dorada antes de dormir nos va a ayudar a dormir mejor, a desinflamarnos, todas las propiedades que tiene la cúrcuma a través de su componente activo, que es la curcumina. Es súper importante que la medicina ayurvédica nos llama a nuestra curación y a nuestro autoconocimiento, porque básicamente eso es lo que nos sana. No hay ningún médico ni terapeuta que pueda mantener, crear la salud. La única persona que crea y mantiene la salud es la naturaleza. Y lo que uno hace es facilitar la labor de tu propio cuerpo, pero eres tú la persona que va decidiendo las acciones y las acciones y las omisiones que te mantienen o te sacan de la salud, ¿ya? Y la medicina ayurvédica es una ciencia y una medicina sumamente espiritual porque es una ciencia que utiliza la salud como un viaje hacia la iluminación. No hay ayurveda sin yoga, no hay yoga sin ayurveda. ¿Mm? No hay meditación sin ayurveda, no hay ayurveda sin meditación. Y no hay ayurveda sin desarrollo espiritual. Cuando uno es ayurveda, hay desarrollo espiritual, sí o sí. Y eso significa no necesariamente que yo jamás en la vida me voy a enojar, pero sí me voy a volver una persona menos reactiva a lo que pasa afuera. No voy a responder con agresión si me agreden, ¿sí? No me voy a tomar como personal si alguien me dice algo en particular. ¿Sí? Voy a preguntarme si en realidad eso que me acaban de decir es posible o no. Voy a reflexionar en torno a aquello. ¿Mm? Y voy a buscar en el fondo mi desarrollo personal, mi crecimiento personal y espiritual, reflejado no solo en mi postura de meditación diaria, sino en mi relación y mis vínculos con todos los seres sintientes. Así que esa fue mi primera clasecita de regalo, ya cortita, porque ya es tarde, son las 10 de la noche.
Y las dejo muy invitadas, les dejo muy invitados, invitades a participar de mis talleres. El 31 de julio comenzamos el detox, que es tan importante en Ayurveda para no enfermar. Además tenemos beneficios a nivel físico, de la piel, del peso, de los exámenes. Un detox siempre es muy útil. A nuestro taller de climaterio, plenipausia, donde vamos a revisar desde el punto de vista ayurvédico y de la herbolaria cómo poder acompañar mejor esta etapa. A nuestro taller sanando nuestra tiroides, donde también vamos a revisar desde la visión ayurvédica y otras más, ¿ya? Cómo poder incorporar alimentos, suplementos que nos ayuden a la sanación de nuestra función tiroidea, a la mejoría de nuestra función tiroidea. Y por supuesto, invitarles a esta formación que empieza en noviembre, que va a ser una formación con las bases de la medicina ayurvédica y vamos a incorporar otras terapias o recursos holísticos. Nos vamos a reunir todas las semanas vía Zoom para poder aprender, digamos, de esta medicina ancestral de la India y de otras terapias que van asociadas, entre ellas la herbolaria, también desde el punto de vista ayurvédico y otras terapias más, para poder en el fondo entregarles herramientas a ustedes para su autocuidado. Puede partir desde cero, no es necesario que sean terapeutas, o si son terapeutas les va a potenciar su trabajo que ya estén realizando. Así que muchas gracias por escucharme, espero que les guste y que compartan esta clase. Muchos cariños. Namaste.